Lo que me gustaría que Pablo y Sofi hicieran ahora es que le explicaran a Cari y Sabri qué vimos. Nos falta de todas maneras que no vimos con ninguno de los dos grupos, ni el jueves ni el sábado. No habíamos visto, alguna parte del video de Nussbaum, que no lo habíamos explicado, y creo que no habíamos llegado a terminar de ver el marco teórico de Stella Young, ¿verdad? Ni de Amanda Bax, si no me equivoco. Pero el resto sí. Y a su vez, a mí me gustaría que habláramos de dos videitos. Uno era Handicap y el otro era Síndrome de Tourette. Maravillosos. Y bueno, hablar de unos textos que colgué justo hoy. Colgué los PDFs en el grupo de los talleres. Pero bueno, van a empezar Pablo y Sofi como organizando. Ya vieron las clases, no es nada que no hayan visto, pero quizás organizar, toma Coffee, organizar el marco teórico de lo que habíamos visto las otras veces. O sea, organizar sobre todo Butler, Taylor y Pineda. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo puedo empezar. Se está haciendo el boludo, básicamente. Ok. Te pido que por favor acotes lo que te parezca pertinente. Sí. O sea, la fuerza locucionaria de ese acto de habla no fue un por favor, te lo quiero decir. Hablamos un poco de pensar de que los distintos videos que Leo había posteado tenían cada un enfoque un poco distinto. Perdón, paréntesis. ¿Viste que el de Pablo, te fijaste que te pasé el de... En español, sí. Sí, con los subtítulos en español. Unos subtítulos de mierda, pero bueno, subtítulos al fin. Está igual, yo lo vi ¿Cuál? antes, pero de El de una Taylor. amiga Taylor Butler. que se bajó el documental entero Mm. y con los subtítulos y están bien. Ah, ¿me lo pasás después? Dale. Sí. Habíamos dicho que el de Pablo Pineda, creo que es, Pineda. se centraba en la definición de enfermedad, que el de Stella Young hablaba de forma inspiracional, que el de Marta Nussbaum, que ese todavía no hablamos, hablaba sobre autonomía. Ah, sí, algo hablamos. Algo hablamos. Y el sábado sí. el de Butler Taylor se traía a Spinoza y a esto de lo que un cuerpo puede o no puede y cómo. Y el de Amanda Bax se centraba en la traducción del lenguaje. Sí. Después, que lo que el cuerpo puede está definido por la experimentación, o sea que tiene que ver con intensidades y no con cantidades, y con que los criterios de pensar lo que se puede están como monopolizados, por decirlo de alguna manera. Y aunque creo que no he sido clara. No, pero está bien, es una buena palabra. Y que la idea es poder verlos desde otro lugar. Hablábamos en el video de Butler Taylor. Taylor hablaba de que ella, cuando iba a un café, por ejemplo, sostenía su taza, la llevaba a su mesa con la boca. Y eso para todo el mundo era casi como problemático, por lo menos opresivo. Y que eso tenía que ver con cómo se dispone, cómo tiene que hacer las cosas en el cuerpo, como las cosas se agarran con la mano, por ejemplo. El sentido era, ella puede hacerlo, lo que pasa es que lo hace de una manera diferente. No, pero podemos Muy empezar... desarmado para estudiar. No estudiaste la lección. Podemos empezar con el de Pineda, quizás, o sea, ir como en ese orden, ¿no? Okay. Que Pineda efectivamente habla de iba a decir todos los textos, sí, bueno, en realidad son textos orales. Todos los videos tienen más o menos el mismo marco teórico. El marco teórico es el modelo social de la discapacidad, Sí. que el modelo social de la discapacidad, bueno, es la manera en la que los estudios DISCAS denominan a los efectos opresivos.
es algo aún más, porque no es el plano simbólico, o sea, incluye el plano simbólico, pero incluye el plano material. El modelo social de la discapacidad es el efecto opresivo de la sociedad capacitista que construye la discapacidad. Es decir, vos pones rampas, acabaron los discapacitados. Vos pones, eso lo dice Stella Young claramente, o sea, vos pones, la tecnología está, lo que habíamos visto, o sea, ir al cine, ¿por qué en el cine hay la tecnología para 3D y no está una tecnología de ponerte auriculares para quien necesita el doblaje? Y entonces que la película esté subtitulada y doblada. Porque el estereotipo también es performativo. Claro, bueno, si lo ves así como el estereotipo, sí. Pero sí, entonces sí. ¿No? Como que no hay un problema en la morfología de esa persona, sino en que no existan adaptaciones para que todas las morfologías puedan acceder Exacto. al mundo social. De hecho, ese es el punto de Pineda. Pineda lo que va a decir es, ¿por qué le estamos llamando enfermedad a cosas que no tienen cura? O sea, si no se cura, entonces no es una enfermedad. Se trata de... a mí me gusta, porque me gusta utilizar el lenguaje de Spinoza, me gusta pensar que es la singularidad del cuerpo. O sea, es una cierta singularidad corporal, que es lo que va a hablar Spinoza, o sea, va a hablar de singularidades corporales. Lo que pasa, y para retomar lo que vos estabas diciendo, Kofi, del caso de Senora Taylor, lo que pasa es que como hay una cierta norma que se relaciona con lo que Sabri decía del estereotipo, hay una norma, una normalidad corporal, cuando un cuerpo puede realizar las mismas cuestiones que cualquier otro cuerpo, simplemente que lo hace de otra manera, entonces se torna disfuncional. En los textos que subí, en los que me pasaste vos, los PDFs que me pasaste vos, me quedé sin voz. Van a encontrar una versión más progre, más buena conciencia, menos radical de lo que es el modelo social de la discapacidad que el que yo estoy diciendo acá. O sea, que se parece más a lo que dice Senora Taylor. Senora Taylor va a hablar de algo que se llama impedimento, o sea, impairment. Es una cuestión de creencia de paradigma pensar que existe eso. O sea, en principio suponer, porque suponer es como... Si una cree que hay, porque la teoría social de la discapacidad postula que por un lado están los efectos opresivos de la cultura discapacitante que producen un cuerpo como incapaz o discapaz, pero por el otro lado hay una cierta morfología que carece de un miembro o que tiene un miembro o una condición disfuncional. Personalmente, yo pienso que no es lo más adecuado pensar así el mundo, que me parece más adecuado pensar en términos de diversidad funcional, pero con las singularidades de cada cuerpo, es decir, todos los cuerpos son disfuncionales en algún sentido. Una cosa que decíamos también en la clase pasada y que está en el video de Taylor era esto de que la discapacidad, digamos, o la singularidad de un cuerpo justamente pone, sobre todo como la que tiene ella, que sea, bueno, no puedo mover esta mano, qué sé yo, sí, efectivamente no puedo moverla, que ponía de relieve para todos los demás que vamos a morir, decía ella, Toma, Pablo. y que algo más decía. Sí, que vamos a morir y que en ese... Lo relativo de la normalidad que uno tiene en un periodo que después se va con la vejez y demás. Sí. Claro, y que se va a degradar el cuerpo. Y también el hecho de que también hablábamos de que todas las personas necesitamos apoyo y dispositivos. Y hablamos esto de que unos están estigmatizados y otros están fetichizados. En principio, como esa división. Que en realidad son dispositivos técnicos que permiten desplazarse, acceder al mundo, en términos de acceder al mundo, a todo, a los lugares, a los espacios, a la comunicación, a todo. Y que en realidad toda la vida de todo el mundo está plagada de estos dispositivos. Y unos, justamente, son vistos como, de hecho son feos. Es como re loco eso en general. Son vistos como
como objetos. como objetos, como algo malo, como algo que hay que esconder o algo que tiene que ser necesariamente triste o aburrido. En el video de Butler medio que hay unas subjetivas y que muestra una bici, muestra como una que patineta, ¿viste? claro, Muestra un zapato. y está bueno como que muestra eso de que Quizás nadie se preocupó por tunear esos dispositivos para que Igual, sean agradables. igual cada vez más se preocupan por tunearlos. Yo soy un poco optimista en ese sentido. Pero sí, pero claramente. Pero por ejemplo, el implante, ¿cómo se llama? Coclear. ¿Qué es eso? El implante que se usa Para el oído. para el oído, son lindísimos, parece Star Trek. Ah, Sí. O sea, tienen unas cosas, o mirá los lentes de Sabri, o sea, con esos Sí. colores y la forma. Entonces, yo creo que tiene que ver con la percepción, no con la cosa en sí de si está tuneado o no, sino con la manera de percibir. Porque, por ejemplo, pensémoslo de otra manera, o sea, el fetichismo del zapato de la institutriz inglesa que mucha gente que, no sé, que disfruta con las prácticas BDSM siente. No podríamos decir que, no sé, que ese traje de institutriz inglesa es un traje bonito en sí. Tiene que ver con la fetichización, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué no la silla de ruedas? O sea, no es simplemente que la silla de ruedas carece de una aerodinámica o un estilo, diseño claro. que la hace más bonita, sino que tiene que ver con ese marco de abyección. Pero bueno, lo primero es eso. Pineda, el aporte de Pineda es suponer que en realidad cuando hablamos de enfermedad estamos hablando de condiciones singulares del cuerpo. Y esto es fundamental porque el discurso sobre la discapacidad, una de las cosas que los estudios discas hacen o intentan hacer es desmedicalizar la discapacidad. No porque la discapacidad no necesite apoyo médico, por decirlo de algún modo, sino porque la medicalización de la discapacidad, como la patologización de la condición singular del cuerpo, transforma a esa singularidad en una enfermedad. Y no al revés, no es que es una enfermedad, sino que es... Y la realidad es que para acceder, no sé, al subsidio, al beneficio, a cualquier cuestión social, hay que pasar por la medicalización. Es el médico el que decide si vos te mereces el subsidio o no. Es el médico el que mide cuál es tu grado de deficiencia. Entonces, así como se habla de la patologización trans, así como se habla, no sé, de la patologización homosexual, la patologización, por ejemplo, hay un texto que yo lo recomiendo, que con Cari lo vimos los sábados, que es un texto de un grupo de psiquiatrizados y desmanicomializados en lucha español, que se llama Enajenados con X, está online. Y ellos hablan de la patologización de todas las conductas antisociales que pueden provocarse disturbios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La patologización, bueno, por eso yo trato estos temas, porque son de mi interés, hay que armar la defensa, Cartavia. Mirá lo que acabo de escribir antes que digas eso. Se procesa Efectos sociales se procesan a través de la medicina. para la cámara. Bueno, entonces, justamente lo que ellos hablan es que el del DSM-4 en su momento, ahora el 5, lo que se incluye como patologizaciones de la salud mental, o sea, como patologías mentales, son en realidad personas que generan disturbios al status quo. Básicamente es eso. Bueno, hay divergencias con respecto a la discapacidad, pero la discapacidad, cuando Beatriz Preciado, digo Beatriz Preciado porque en su momento era Beatriz Preciado cuando escribió este texto, ¿no? Hoy Paul Preciado. Pero cuando Preciado escribió Multitudes Queer, se estaba refiriendo a esto, a la alianza estratégica de todas las disrupciones que en realidad, ¿qué las aglomera o qué las unifica? Bueno, el discurso, el entrecruzamiento que Foucault denuncia, medicalización o patologización y la ligazón médico-jurídica. O sea, ahí vamos a encontrar los procesos de racialización de personas que no son hetero blancas, los procesos de patologización de personas que no son heterosis, los procesos de patologización de las personas que no adhieren al modelo capacitista heteroviril y así. Entonces, como vemos, esta es una de las características que se unen a un montón de grupos que si los sumas hacen una multitud.
están todas divididas, pero hacen una multitud. Entonces este es el primer punto que le interesa a Pineda. Lo interesante de Pineda es que Pineda forma parte de uno de los grupos más denostados dentro de la discapacidad porque se lo suele considerar los tarados de la discapacidad. O sea, él es Down. Y fíjense que digo es Down, que es una de las maneras, hay varias maneras, o sea, yo todavía estoy en conflicto con respecto a cómo denominar. Hay gente que habla de ser Down y de tener Down, de tener síndrome de Down. Quienes hablan de ser Down me parece que adhieren a esta idea de que es una condición del cuerpo, como algo que tenés y podría no tener. salir de tu exacto. cuerpo. No, y ni siquiera algo que adquirís, Claro. sino que es una modificación genética. Como ya pensarlo como modificación genética es pensarlo con respecto a un paradigma de normalidad. Lo que sí es una variación del estándar de normalidad de lo que se supone que es una genética humana, como le pasa a otros. Andás a ver todas las cositas raras que tenemos nosotros genéticamente diferentes y que no sabés. Exactamente. Sí, y que, mira, el caso de Crohn. Crohn se considera enfermedad, trastorno, desorden genético discapacitante, no tiene más de 30 o 20 años ese encuadre. Como enfermedad se conoce hace 200 años, 200 o 300 años, y durante mucho tiempo te mandaban a hacer psicoanálisis, porque se les moría la gente, ¿no? Obviamente. Entonces, terminabas todos los días hablando de todos los problemas y igual te morías. Lo mismo con la colitis ulcerosa. Hoy se sabe que en realidad es una manera de funcionar del intestino. Y bueno, hay tesis que hablan de un gen recesivo neandertal. Que a mí me resulta muy loco cuando... O sea, mutantes. Lisa y llanamente. Con lo cual no se puede hablar ni de enfermedad, ni de trastorno, nada. Como bueno, obviamente traes a un mundo sapiens sapiens, descendiente de Cromañón, neandertales, y bueno, pasa lo que pasa. Te cagas encima, básicamente. Entonces, hay un texto muy interesante que si nos da el tiempo, cuando terminemos de hacer esto, me gustaría leer, que lo trae Tikkun en un texto que se llama Acerca de una ciencia de los dispositivos, donde habla del uso del verbo ser. ¿Qué hace? ¿Te huele la pata? Y porque estás mojada, entonces te lame, pobre. Acerca del uso del verbo ser y cómo el verbo ser, cuando digo, por ejemplo, después lo leemos, ¿no? Pero lo adelanto, cuando digo percibo la rosa como roja, en realidad oculta todo el efecto capacitista y normalizador de la frase, como ellos dicen, deberíamos poder enunciarla como se enuncian las lenguas eslavas. Percibo esta rosa como roja, o clasifico esta flor como rosa. En cambio, la utilización del verbo ser es un poco problemático. Pero bueno, después volvemos a eso. Lo leo y tal. Si ven que me olvido, recuérdenmelo. Entonces, bueno, en principio es eso. La patologización de condiciones singulares del cuerpo. Condiciones que son inamovibles y que no necesariamente producen una serie de inadecuaciones con respecto a lo social. Esto también es un punto, porque como se imaginarán, dentro de los estudios DISCA se van a encontrar con postulados de personas que se quieren asimilar e incluir, y personas que dicen, no, yo así estoy bárbara, buenísimo, la discapacidad, no quiero laburar nunca. O sea, genial que me pagan. Se van a encontrar con ambas posiciones. Lo cierto es que siempre va a haber algunas condiciones físicas que no pueden ser asimilables al modelo capitalista clásico. Para eso hay que anormalizarlas. Lo que intento decir es esto. Es la tesis clásica de Foucault. Foucault dice que el cuerpo que no puede ponerse a producir, después se le extrae. Que es lo que pasa, por ejemplo, con los ancianos, lo que pasa con los locos, lo que pasa con los presos, o sea, la gente privada de su libertad. En todas estas personas que no pueden producir para el sistema capitalista, se les extrae. Piensen en la cantidad de psicofármacos, drogas neurológicas, protocolos, ingeniería genética, drogas, no sé, experimentales que se prueban sobre cuerpos denominados enfermos. O sea, yo misma tomo una,
que no se van los efectos residuales de acá a 30 años porque no tienen ningún paciente de acá a 30 años tomándola. Yo me la tomo igual, ¿no? Porque, obvio, si no me perforo. Pero quiero decir, ahí estamos probando un protocolo. Ahí hay experimentación humana, por decirlo de algún modo. Legal, todo el marco de legalidad, o sea, pero para hacerlo tiene que pasar como enfermedad, ¿se entiende? Entonces, si no se puede poner ese cuerpo a trabajar, se le extrae. Es el caso, si lo quieren pensar ya en formas más extremas, es el caso de lo que se conoce como encarnizamiento médico. Nadie se muere, o sea, Cerati. Tenés un tipo con el encefalograma plano un montón de tiempo, ¿para qué? Justamente porque eso así genera una ganancia. De esa manera genera una ganancia. Entonces, bueno, hay que pensarlo un poco más, esta situación de la inclusión y si es, o sea, pensar la posibilidad de generar fuerza de trabajo, autoexplotación, etcétera, si eso se puede pensar como paradigma de bienestar, de normalidad, de capacidad. Digo, nuevamente pensando en la singularidad. No me acuerdo con cuál de los grupos habíamos visto el caso de Alejandra Pizarnik o si lo habíamos visto en este taller o en otro. Pero el caso de Pizarnik nos sirve para pensar porque Pizarnik, una cosa que supuestamente probaba su grado de desquicio mental era que no podía trabajar. A Pizarnik la mantuvo hasta el día de su suicidio, primero su papá, que vendía oro por la calle Libertad, y después su mamá, que cuando murió el papá hizo lo mismo, y de hecho fueron quienes financiaron la obra de Pizarnik hasta bien entrada a la fama, ¿no? Y en realidad no es que Pizarnik no podía hacer nada. Pizarnik no podía tener un empleo en los términos de lo que el trabajo asalariado del capitalismo propone. O sea, podía escribir un montón de cosas, podía escribir ensayo, podía hacer un montón de cuestiones que no son rentadas en nuestro mundo. Pero no es que no podía, ¿se entiende? Y se la suele analizar en términos de no podía trabajar, la tenían que mantener. Y sin embargo podía. Lo que no podía era tener una estructura... nuevamente la patologización de la diferencia, o sea, lo que no podía era un trabajo, era realizar una labor que muy poca gente puede, vamos a decir las cosas como son, o sea, ¿cuántas personas pueden levantarse a la mañana y someterse a la situación? Yo no puedo, o sea, lo intenté, y someterse a la situación de una oficina 10 horas al día o un reglamento laboral, o sea, no es algo que todos puedan hacer, y sin embargo ese es el parámetro de la normalidad. Entonces, una de las cuestiones que se tiene en cuenta cuando se habla de salud es lo que ese cuerpo puede en términos de capitalismo productivo, o sea, lo que puede producir en términos de capitalismo. No si puede escribir un ensayo que está buenísimo, o si puede escribir poesía, o si puede pintar un cuadro, o si puede ser feliz y hacer feliz a los demás. No, si puede salir y trabajar en una institución de una manera instituida y producir plata. Eso también es para tenerlo en cuenta. Bien, vamos al de Stella Young. Efectivamente, como decía Coffey, el punto principal de Stella Young es algo que ella denomina porno inspiracional. En otros textos, esperen que lo había buscado. Acá está. Al porno inspiracional se lo llama tokenismo, con K. T-O-K-E-N. Tokenismo. Eso te lo vas a ver en los textos que yo subí los PDFs, no te preocupes, pero hay otra manera de verlo o de denominarlo que se llama tokenismo. Son nociones similares, como vos podés hablar de aparato, dispositivo, equipamiento o nodo. Son diferentes maneras de más o menos decir la misma cosa. Bueno, el porno aspiracional tiene una relación o una analogía o es similar a esto que se conoce como tokenismo. Tokenismo viene de una palabra, es un anglicismo, viene de token. Token es una cosa que pasa por otra. O sea, como, no sé, una carta del Monopoly o algo que es simbólicamente otra cosa. Entonces, ¿qué es el tokenismo? ¿Qué le dicen tokenismo? Aquellas prácticas que en realidad sirven para que la persona apreciada como capaz pueda decir yo no estoy discriminando. El famoso yo tengo un amigo judío. Pero negro. Claro, Okay. Yo tengo un amigo, mi hermano es gay y lo tolero. Claro. ¿Cómo voy a ser homofóbico? Exacto. Exactamente. Bueno, eso es el tokenismo. Solamente que aplicado a la teoría de la discapacidad o la diversidad funcional. En realidad no
no, toma coffee, no significa una modificación, ni te digo del paradigma capacitista, no supone una modificación del paradigma de normalidad, pero limita a la maestra Disca para que diga su speech, su discurso inspiracional de si yo puedo, vos también, vos que no estás en la silla de ruedas, vos también, bueno, a eso se le llama también tokenismo. Lavaconciencia. Exacto, en realidad no sirve para nada y para lo único que sirve para dos cosas, sirve para que la persona no disca Lave conciencia. lave su conciencia y para que nadie le diga usted es capacitista, ¿entendés? Eso sirve un montón. Claro. Entonces, por ejemplo, contratás, no sé, a un asistente disca, pero no le haces hacer nada. Porque no puede, ¿entendés? Pero vos tenés tu asistente disca, entonces es como, bueno, ¿para qué la tenés? ¿Para incluirla dónde? ¿Para tenerla ahí cual potus y decir, mirá qué buena que soy, que tengo mi asistente disca? Pero en realidad no es que estás o adaptando las tareas o permitiendo que se desarrollen, no, simplemente estás diciendo, bueno, ve, yo no discrimino, hasta tengo un asistente disca. Sí, o esta pregunta de ¿qué podés hacer? ¿Qué sabes hacer? Bueno, Claro. como esa pregunta que es inicial a cualquier persona, como ¿qué sabes hacer? Es como, se centra siempre en que no podés hacer. Sí, o como una especie de apartheid, ¿no? Como por ejemplo, imagínense la empresa que contrata a una persona con discapacidad, pero después no le da nada para hacer. ¿Entendés? O sea, la contrata, le paga el sueldo y demás y la recluye. Cortando un papelito. O nada, directamente, la sienta en un lugar, le da... O se aprovecha de eso para, no sé, o en, poner a un... En a principio un- para lavar impuestos. Claro. Porque Sí. contratar a una persona con un certificado de discapacidad, el Estado asume Claro. una parte del salario. Entonces Claro. ya de por sí te sale más barata. Sí, y además igual genera una imagen de la empresa, Exactamente. inclusive como en McDonald's, de repente te atiende un chico down y es como que, Claro. mirá, qué Qué buenos copados que que son, somos. que hasta contratan y les dan trabajo a estos chicos Sí. tan especiales. Y, Pero casualidad, el chico down nunca asciende a supervisor, ni maneja la caja registradora, ni nada. O sea, ni está cerca del aceite caliente porque se puede quemar. Entonces, bueno, nada, para eso mejor no lo contrates, ya lo estás discapacitando. O sea, lo estás suponiendo incapaz. Estás suponiendo que no va a poder, bueno. Como las se puede mujeres. quemar. Es que está muy relacionado. Ese es el punto Butler-Taylor. O sea, hay quienes relacionan discapacidad con procesos de racialización, con políticas de género y feminismo, justamente porque hay entrecruzamientos. Exacto. Hay entrecruzamientos. Tiene cada lucha, digamos, tiene su especificidad, pero sí hay entrecruzamientos. De ahí la idea de una multitud de disidencia o de nodos de disidencia. Sí, efectivamente. Bueno, entonces, lo de ella tiene que ver, o sea, el tema clave de Yang es el porno inspiracional. ¿Por qué le dice pornografía? Le dice pornografía porque esto para mí es súper importante, porque es algo que ocurre usualmente y cotidianamente con la discapacidad. Le dice pornografía porque es la objetivación, la reificación o objetivación de un cuerpo para el placer de cuerpos que no pertenecen siquiera a ese grupo. Por eso le dice porno. Entonces se convierte la discapacidad en el objeto de inspiración. No es que, ella va a decir, no es que no se pueda aprender nada de la discapacidad o que la discapacidad no inspira nada. La discapacidad inspira cosas, lo que pasa es que no inspira esto. Inspira, por ejemplo, aprendés trucos, aprendés cómo sortear la burocracia, aprendés, no sé, cómo entrar gratis a los lugares, en mi caso, de otras personas con discapacidad. O sea, cómo utilizar la medicación, cómo te conviene hablar con tal o cual institución. Bueno, ella habla de trucos de para qué te pueden servir cierto, no sé, las pinzas para la comida o para qué te puede... Que le sí, puede... lo mismo, agarrar la taza con la boca, como Claro, poder o sea, aprendés aprender trucos. de tu cuerpo que puedes... Exacto, por imitación o por ver a otra persona. No es que aprendes a empoderarte. La idea del porno expresional es que te empoderás oprimiendo. O sea, te empoderás oprimiendo a otra persona. Es decir, bueno, che, qué suerte que tengo. No estoy en la silla de ruedas, así que no me quejo más.
una cosa medio así, se les organiza. O sea, una especie de qué suerte que tengo de no ser como ella y mirá cómo ella va pudiendo. Perdón, alguien estaba cebando que no era yo, ¿no? Bien. Y ella se hace una pregunta que también va muy de la mano de Pineda y su necesidad de decir, bueno, no somos enfermos, en realidad es una singularidad corporal y como tal hay que pensarla, es una singularidad corporal denostada, estereotipada, patologizada. Ella va a decir, bueno, ¿qué pasa si todas las personas fueran, o sea, si fuéramos nosotros, si el paradigma que regula lo que un cuerpo es, fuera un cuerpo patologizado como discapaz? Entonces, si todas las personas fuéramos de esta manera. Entonces eso revertiría la idea de la excepcionalidad de la discapacidad. La discapacidad se vuelve excepcional. Y esto le produce una cierta irritación a Jung, esta idea de la excepcionalidad, porque si el cuerpo es excepcional, entonces está siempre esperando que no funcione dentro de la normalidad. Y lo que ella quiere es que no... Es como una estereotipación positiva. O sea, sigue siendo esto ha pasado con los descendientes africanos, con la cultura negra, está completamente denunciado por el movimiento afrodescendiente. Como por ejemplo en el cine empiezan a aparecer imágenes, empiezan a aparecer personas negras que no aparecían antes en el cine, pero siempre dentro de estereotipos. O la negra come hombres con el afro, o el gángster, o el pandillero. Nunca es una enfermera, ponele, o nunca es una jueza. Las negras nunca son juezas, son la trabajadora sexual. A veces en películas que la hacen dejar como bien parada, ¿no? Como, bueno, es una que se venga toda la familia. En las novelas más pedorras, así son empleadas domésticas. Claro, pero incluso cuando tiene un rol protagónico. O sea, el rol protagónico nunca es un personaje normal, ¿entendés? Nunca es un, no sé, como vos contás una historia de amor normal y la piba es negra, ¿entendés? No. Oye, sí, con la homosexualidad lo mismo. Siempre Exacto. las historias homosexuales Son conflictivas. sí, no es una historia como cualquier otra, No sé, solo que por son ejemplo, dos personas. imaginen una película donde, no sé, la protagonista de la película, digo porque esta la vi el otro día, ¿no? Sobre fibromialgia. La protagonista de la película tiene un choque, un accidente fatal donde muere su hijo y ella queda muy maltrecha y tiene fibromialgia. Por supuesto es blanca esa protagonista. Nunca es esa protagonista negra. O sea, siempre la negra es un estereotipo. Quizás es un estereotipo positivo, en el sentido, bueno, Fuerte. es, claro, fuerte, con Aguerrida. power, aguerrida, que logra salir adelante y demás, pero nunca es una persona que iba manejando y chocó y la vida le cambia, nunca. Entonces eso también tiene que ver con el estereotipo, es lo que se le está pidiendo a Stella Young cuando hace su discurso. O sea, nunca se le pide que hable, no sé, como bueno, sí, que hable del discurso por una fecha patria, ponele, que es lo que hacen las maestras de escuela. Bueno, van y dan un discurso sobre la fecha patria. No, tienen que dar el discurso motivador de todos los no discas. Entonces ahí la estereotipas desde un lugar de reconocimiento, ella tiene la posta, mirá lo que va a decir, qué importante, cómo lleva adelante su vida. Pero nunca es, bueno, es un ejemplo. Eso es problemático. El ejemplo. Exacto, ser el ejemplo. El ejemplo es la excepcionalidad. Entonces eso siempre te quita del lugar de la norma, de no sos norma. Por eso ella empieza diciendo, cuando va alguien que le queremos dar un premio a Estela, y los padres dicen, sí, buenísimo, pero no hizo nada. O sea, no hizo nada excepcional. Hace como todas las otras chicas, mira televisión, va a la escuela, mira televisión, ayuda a su mamá en la peluquería. O sea, premio de qué carajo le querés dar. O sea, todavía no hizo nada como para que le den un premio. Bueno, en lugar de excepcionalidad, de reconocimiento por algo que no es reconocible, es súper complicado. Que es lo que vos acabas de decir, el ejemplo. Ser el ejemplo. Y me parece que además es difícil para quien se le brinda ese reconocimiento, que es muy engañoso, no querer por ahí quedarse con eso, ¿no? Como es difícil, digo, hay personas que consideran que militan, entre comillas, la discapacidad y que consideran que están, ¿no? Que está bueno que hagan eso, y es muy difícil como que pasan la vida, o no sé si todo el mundo, pero en muchos casos,
la gente les dice que son especiales, ¿entendés? Entonces, ahí Así con capacidades ahí está un especiales. punto, ahí está un Capacidades punto. especiales, te voy a meter la especialidad en la Claro. oreja. Está un punto en que Ajá. incluso dicen como, bueno, sí, reconocen mí, o sea, como que hasta es un premio un poco, ¿no? Entonces es difícil. Yo creo que Desterrarlo. se cambia, digamos, todo el mundo tiene como una idea de si está haciendo bien, si está haciendo suficiente o si se está pancheando, digamos, y por ahí uno discapacitado con estos reconocimientos que son de la nada, es como que se le crea todo un sistema distinto de entender Sí, cuánto mérito hace, cuánto corresponde que haga, o, digamos, exactamente. es como que tiene toda una cosa dibujada que no es realista y es como siempre está ahí como una nebulosa entre la capacidad y la discapacidad. Si quieren rastrear y pensar por qué existe ese apego a la norma, o sea, por qué te apegas a la norma y te gusta y deseas ese reconocimiento por la nada misma, que es la manera en la que el mundo te patologiza, pueden fijarse en la introducción, no lo vamos a ver en detalle, lo puedo explicar ahora por arribita, después ustedes lo leen, en todo caso si hay algo que no se entiende, lo traen. En realidad está contemplado que lo veamos a partir de un articulito, un capítulo de un libro que estoy escribiendo, pero básicamente en la introducción de Mecanismos Psíquicos del Poder de Judith Butler se van a encontrar con lo que ella denomina la explotación del vínculo apasionado, que se resume, es la teoría del conatus de Spinoza, es una vuelta a la teoría del conatus de Spinoza. Spinoza dice que, define el conatus de la siguiente manera, dice, es un concepto spinociano. Spinoza, filósofo de 1600, del 1600, va a decir que el ser quiere perseverar en el ser, es decir, hay una fuerza vital inmanente a todos los cuerpos, humanos, no humanos, la cámara de fotos que está filmando, el celular, la gata Anita, el mate, todo quiere perseverar en su ser, es decir, quiere seguir existiendo. Entonces, ¿qué ocurriría si aquello que garantiza tu existencia es lo mismo que te exige sometimiento? Vos voluntaria y deseosamente incorporarías, en el sentido etimológico de la palabra, encarnarías voluntaria y deseosamente ese sometimiento, porque lo que garantiza tu existencia social es también aquello que te somete. Butler lo utiliza para explicar el abuso infantil, pero se aplica a los casos de violencia de género, violencia doméstica, y lo podemos pensar, ¿por qué una persona con discapacidad quiere recibir un premio por, no sé, golpear 2 piedras? Así hacer toc toc, digo, no sé, ¿entendés? Como no, porque toca bien el piano como Marta Argerich, no, nada, me van a dar un premio como dice Stella Young, porque me levanto a la mañana y me acuerdo mi propio nombre, o sea, porque logro despertarme a la mañana y acordarme que me llamo Estela, entonces me van a dar un premio por eso. Bueno, eso es completamente patologizante, es humillante, ¿entendés? O sea, ¿qué me estás reconociendo? Que no me morí asfixiada con mi propia respiración a la noche, o sea, no hice nada realmente como para que me reconozcas, o sea, estás reconociendo que no me morí, solamente eso. Y estás reconociendo que eso es mucho para lo que yo podría hacer. Eso es mucho para vos que sos vista, Claro, es un montón. Eso es lo que estás, es una sentencia muy fuerte. Sí, lograste sentarte en el banco y ir a la escuela, wow, qué tremendo. Bueno, entonces, uno de los motivos tiene que ver con eso, en el sentido de, a veces, mejor que el ninguneo es ese reconocimiento, por lo menos tiene que ver con las teorías de la interpelación. Lo que te da existencia social es que otra persona te interpele. Bueno, eso Como es una la ley de interpelación. matrimonio. Yo la tengo con la... Siempre lo llevo con... Pero sí. Estás obsesionada. Un poco con eso. Ya obsesionada. te pedido casamiento y vos sabés cómo No, zafar. no, Pero va no. por ahí, después No, te pero piden sí. los hijos. Claro. Viene todo el combo. Cuidado con la novia, pibe. Cuidado con la novia que se pone espeso. Se pone... Sí, tiene que ver con eso. O sea, está relacionado. Tiene su propia especificidad, pero sí está relacionado. Y justamente una de las cosas que va a decir Butler es si aquello que garantiza tu existencia social, si tu existencia social depende de
encarnar y asumir las normas coercitivas que en realidad te someten, en realidad es una teoría del sujeto. Básicamente es eso, en el doble sentido de la palabra. Entonces vos lo haces voluntaria y deseosamente. Deseas ese sometimiento, que es lo que le pasa al sujeto. Eso no lo hace cómplice de su sometimiento, pero explica por qué los sujetos aceptan su sometimiento voluntariamente y por qué trabajan activamente por ese sometimiento. Justamente porque esa fuerza es muy, muy importante. Entonces eso lo mezclas con el modelo de la interpelación, que es lo que te da existencia social, lo que te da inteligibilidad social. Bueno, ¿qué es peor que tener una inteligibilidad social como discapacitado, humillado, medicalizado? Es no tenerla. Entonces de esta manera por lo menos alguien te nombra y por lo menos alguien... Esto lo encontrás en todos los grupos. ¿no? El no hacer nada. ¿Quién sos? O sea, ¿quién te conoce? No, ¿Quién te conoce? ¿Quién sos? Como dice Moria. ¿Quién está? Moria, divina ella. La number one. El decorado se calla. El decorado se calla. Saldos y retazos. Son saldos y retazos, me mata. Esas son saldos y retazos. Bueno, pensaba en que es bien difícil crear sistemas de... O sea, que ya la noción misma de crear sistemas de inclusión, y por eso a mí me interesa South Park, porque la noción misma de, por ejemplo, yo participé una vez, igual una golondrina no hace verano, nadie se ofenda por esto, ¿no? Pero esa vez que participé fue espantosa. Danza inclusiva, ¿qué querés incluir? Hacé una danza que podamos bailar todas y todas bailamos, o que cada quien la baile como se le canta el culo y le da el cuerpo. No, pero danza inclusiva se trataba de una cosa así, era tremendo capacitismo, ¿no? Como se trataba de que había un montón de gente que era medio como acróbata chino o Cirque du Soleil, que podía hacer cualquier cosa, y al lado estaba el espástico en la silla de ruedas, la sordomuda, la otra que movía el dedo meñique. Claro, nadie podía hacer nada contra esa gente, ¿se entiende? Pero estábamos todos juntos y ellos tocaban a los discas, ¿se entiende? Entonces hacían como una cosa que, como, ven qué copado que soy, que vine acá, podría bailar con Julio Boca, pero vine a pasar mi sábado acá. Y era todo tremendo, ¿entendés? Como las instrucciones se daban en un perfecto español, que si eras sorda no podías escuchar. Los ejemplos de lo que se quería, como las actividades que se proponían visualmente por imitación, con lo cual si era ciega no podía seguirla. Y después se le pedía a la gente, a una muy, muy graciosa, porque en un momento yo hice la gran queer, que es básicamente, y si no veo, ¿cómo te sigo? Y se me pidió la confesión con respecto a mi propia discapacidad. ¿Ves o no ves? Y le digo, a vos no te importa lo que yo veo, cuánto veo. Acá había una... La pregunta es un condicional. ¿Y si no veo? ¿Entendés? No, además no te importa, yo no tengo que declarar mi grado de visión. Pero si no o sea, ¿entendés? Acá se decía que era danza inclusiva, con lo cual rompete vos la cabeza diciendo cómo me vas a incluir, ¿entendés? Yo no vendo talleres para equipos con que son sordos porque no tengo el equipamiento técnico. Ahora, si vos me decís danza inclusiva, fíjate cómo vas a hacer con la población que no ve un carajo, porque si no, simplemente lo que estamos es asistiendo al triste enfoque del porno aspiracional. Y haciéndote una paja vos misma, pensando en lo genial que sos, por lo que estás haciendo cuando esto que hago. Soy tan capa que puedo estar con Julio Boca, pero estoy acá porque soy otra buena. Es una cagada. Que ese es el porno. Exacto. Ese es el porno. Se masturban con una. Con la idea de lo copada que soy. Sí, además, viste como... yo no tengo ni idea, la verdad es que no tengo ni idea cómo se puede disolver ese paradigma, pero pensaba en técnicas de danza que en realidad imitan movimientos no humanos, imitan movimientos animales, o imitan, no sé, mismo el butó, que en realidad no es imitativo, sino que produce devenires con respecto a abyecciones. O sea, un día les cayeron las bombas encima, se murió todo el mundo, quedó todo el mundo hecho trizas, y ahí inventaron una danza que dé cuenta de eso, que no es un paradigma de lo humano.
claramente, no es exactamente el humano. Entonces, bueno, se debe poder hacer, pero no debe ser, bueno, que cada quien se acerque aquí al centro utilizando el cuerpo como quiera, porque en ese como quiera, el Julio Boca te viene haciendo fliflá para atrás y la vertical, y el que está en la silla de ruedas se acerca moviéndose así con la silla de ruedas, ¿entendés? Como, realmente, no, era desopilante, claro. De hecho, había una chica que bastante grande, pesada de cuerpo, en una silla de ruedas con similar, probablemente similar a, no me acuerdo cómo se llama esa supuesta patología, la de Taylor, bueno, pero con la misma singularidad. Y no podía hacer nada, y estaba súper frustrada, era adolescente, la madre la había llevado medio como... De prepo. Como medio vamos a socializar, ¿entendés? Vamos a tratar de socializar. Y estaba ahí como, se quería ir a la mierda, la estaba pasando súper mal, no podía hacer nada, digo, nada, no estaban adaptadas las cosas como para que hiciera. En fin, o sea, ya la idea, es complicada ya la idea misma de inclusión. O sea, ya es complicada. Que la inclusión no es la adaptación. Adaptar quiere decir que, adaptar es... lo que la palabra quiere decir es adaptar una singularidad. Por ejemplo, me hizo 1,50 m, no llegás al caño arriba del colectivo. Sería buenísimo que el caño o estuviera más bajo. Yo no lo puedo agarrar de caño. Yo tampoco, por eso lo digo. ¿Entendés? Y nadie me diría que tengo enanismo. ¿Entendés? Entonces, evidentemente hay cosas que no están adaptadas. Adaptar es eso, adaptar es hacer una rampa. Tendría que haber rampas en todas partes. O sea, vuelvo al ejemplo, cuando veo cuando este taller y veo la puerta de mi baño, digo, bueno, no sé qué va a hacer. Quien tenga que venir y tenga que entrar a ese baño no va a poder, qué sé yo. En fin, bueno. Esa idea de o sea, resumiendo, Stella Young, la excepcionalidad cosifica. Y la idea es vivir, o sea, cómo organizar un mundo donde la discapacidad no sea una excepción, no sea el momento excepcional de nuestro día. Vuelvo a lo mismo. Donde no es que contamos una historia de la terrorista, y claro, la terrorista es negra porque la violaron de chiquita todos los malos del Ku Klux Klan. Entonces ahora es terrorista y libera no sé qué. No, es una historia de una señora que choca en un coche. Muy interesante la historia, por cierto, pero una historia convencional. Iba llevando a su hijo a la escuela y otro coche la choca y bueno, y ahora se siente re mal y se quiere suicidar todo el tiempo. Nada excepcional en cuanto al relato. Bien, después estaba Nussbaum. Si ustedes tuvieran que decir Nussbaum, ¿cuál es el eje? ¿Cuál sería? De Nussbaum. ¿Lo dijiste? La autonomía. Ah, la autonomía. La autonomía. ¿Cuál es el problema con la autonomía? ¿El problema o el presupuesto o etcétera? Él no sé si lo vio. ¿Sabes qué? Sí, que hablaba de las ciudades adaptadas o no. Pero el problema en el sentido que te hace creer que hay quienes pueden todo por sí mismos, digamos. Claro, la autonomía es un ideal. Los ideales son la culpa de todo, yo siempre lo voy a decir, para mí es fundamental que esto quede inscripto en la cabeza de las personas que estudian conmigo, la culpa de todo la tiene Platón. Ahí empieza todo. Platón tiene la culpa de todo. El ideal es el problema, porque el ideal es un ideal regulatorio. Cuando pensamos autonomía, ¿qué estamos pensando? Y claro, estamos pensando en, no sé, David Beckham. Robinson Crusoe. ¿Entendés? No sé en quién estamos pensando. En Cristiano Ronaldo, ¿entendés? O sea, ¿quién es autónomo? O sea, un modelo de virilidad patriarcal, paternalista. Eso es la autonomía. Es un hombre adulto, supuestamente sin discapacidad, completamente viril, que lo puede todo. Ni el más óptimo en el sentido del ideal regulatorio de los cuerpos lo puede todo a lo largo de toda la trayectoria de su existencia. O sea, con lo cual es tremendo el modelo de la autonomía, por el cual se lucha con tanta intensidad. Y nuevamente, la autonomía es una de las variables o uno de los factores principalísimos que se tienen en cuenta para pensar si una persona es sana, enferma, normal o anormal, capaz o discapaz. ¿Qué puede hacer sola? Su grado de autonomía. Entonces vuelvo al ejemplo de Pizarnik.
A Pizarnik la mantuvieron, o sea, no era autónoma económicamente, y sin embargo sí lo era intelectualmente, si entendemos lo intelectual como la capacidad de crear literatura, generar una nueva poética, o sea, entonces, ¿qué quiere decir autonomía? Cuando estamos pensando en autonomía, ¿contra qué contra qué se contrasta para pensar esa autonomía? Y la autonomía no es simplemente, como dijo Sabri antes, tiene efectos performativos, o sea, se mide el grado de autonomía de un cuerpo para ver si te dan o no un subsidio, para ver si cuán disca o no sos, o sea, es uno de los problemas de la autonomía. E insisto, ni el más potente de los cuerpos, no sé, ni Mayweather, por decirlo de alguna manera, campeón invicto en su categoría de box, nació Mayweather, ni morirá Mayweather. En algún momento lo bajan del ring de una trompada o se va a bajar de viejo, o sea, en algún momento se cae encima. Esto le pasa a todo el mundo, no hay nadie que no pase por esa situación. Entonces la autonomía incluso es cuerpos que no tienen diagnóstico, o sea, es un bolazo fatal. Por eso Nussbaum se va a inclinar más a pensar la idea de la simetría, o sea, de que en realidad todos los cuerpos no solamente son asimétricos con respecto a otros cuerpos, sino que son asimétricos con respecto a sí mismos a lo largo de la vida. Y que la autonomía no puede ser el parámetro para medir qué cosa. Bien. Esa es la cuestión principal de la autonomía, que se suele pensar la autonomía como si realmente alguien tuviera esa autonomía corporal. Lo que hay es cuerpos que sus agenciamientos, equipamientos o los enganches o soportes técnicos, protésicos y demás están menos denostados, o simplemente no leemos esos enganches como elementos protésicos, agenciamientos maquínicos y demás. Por ejemplo, volviendo que esto lo trajo recién Sabri a colación, al respecto de las mujeres, ¿no? La idea de un hombre viril, un hombre casado, que le va súper bien en su trabajo, con una profesión y un ascenso total en su profesión y éxito, la idea del éxito. Bueno, ¿quién sostiene el hogar? Para que el tipo pueda hacer eso. Si no lo sostiene su legítima esposa, lo sostiene su legítima empleada doméstica. O sea, alguien plancha su camisa para que él pueda después dar su conferencia maravillosa como becario de no sé qué y postdoc de no sé qué pindonga. O sea, bueno, no llega a su casa y se hace la comida, se lava la ropa, o sea, ¿se entiende? O sea, ahora, esa idea de que vos necesitas una persona, que o casualidad, siempre es una mujer, ¿no? Que lo haga por vos, también se podría pensar como una discapacidad. O sea, no te puedes hacer un huevo frito, corazón. ¿No? ¿Cómo? No. Sí, no podés cocinarte, necesitas comprarte la comida hecha. Bueno, ¿por qué no pensar eso? Yo no estoy negando la posibilidad de que lo hagas y diciendo, bueno, todos deberíamos hacerlo todo. No estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo, ¿por qué no se ve que vos no puedas cocinarte todas las noches una cena, ir a hacerte la compra en el mercado y después venir a hacerte la cena como una discapacidad y que vos no puedas limpiarte el culo solo si lo es? Bueno, eso tampoco lo puedes hacer solo, cocinar tampoco estás pudiendo. Entonces, quizás podés limpiarte el culo, pero no podés cocinar. ¿Qué sé yo? Bueno, ¿por qué no se ve? Y bueno, justamente por este modelo de lo que son los ideales regulatorios, y también son modelos morales. Así como Platón tiene la culpa de todo, todas las respuestas de casi todo lo que decimos están en Genealogía de la Moral de Nietzsche, que es un texto que hay que aprenderse como la Biblia. Porque ahí descubrimos que, oh casualidad, no es problemático que vos no puedas sostener tu economía hogareña o familiar solo, es decir, que no seas autónomo en eso. En nuestra cultura no está denostado, sino que incluso es la medida de tu éxito. Digo, porque justamente son labores menos importantes, ¿no? Entonces, como hacer un huevo frito es menos importante que poder dar una conferencia sin tartamudear, por ejemplo, o sin un elemento protésico que traduzca lo que vos estás queriendo decir, un robot
que traduzca la idea de Amanda Bax, o sea, que traduzca a un lenguaje articulado, capacitista, lo que vos estás pensando. Bueno, bien. El de Butler Taylor lo paso porque si no, no terminamos más, digo, porque ya lo hemos visto hasta el hartazgo y ya lo vieron y demás, y vamos a lo de Amanda Bax. Amanda Bax es el más interesante, de hecho, sobre el de Amanda Bax recaen una serie de acusaciones que se las cuento ya. Hay un montón de gente que dice que esto es un fake. Montón de gente. páginas aparece eso. Sí, un montón de gente que esa no es Amanda Bax. Que una persona como ella no podría hacer eso. Ajá. Sí, Pineda zafa porque viste que Pineda habla. Entonces zafa. Entonces vos lo ves y decís, wow. Te digo, una de las cosas que define, pero esto yo se lo escuché decir a psiquiatras, una de las cosas que define el síndrome de Down es la incapacidad de procesos metafóricos. Procesos metafóricos es, si yo te digo, te pregunto, ¿qué quiere decir al mal tiempo con buena cara? Que vos no me contestes que cuando llueve, por ejemplo, hoy vos sonreís, sino que sepas que eso es una metáfora. Pineda logra hacer eso. Entonces dice, bueno, ¿cómo? Estoy delante de un down que cuando la tipa le dice, bueno, pero hay cuerpos que pueden más que otros, y él la mira y le dice, bueno, no te ofendas, pero vos no sos Naomi Campbell. Y bueno, entonces evidentemente puede metaforizar. Tiene manejo de la ironía, que es un recurso retórico de una complejidad, de recurso de abstracción neurológica muy complejo. Bueno. Que supuestamente se alcanza recién a los 14 años. Ah, mira, no sabía eso. Sí, hay un poco la medida de la capacidad de un adolescente. Se mide, viste que es muy como esta cosa de los 14 años, Sí. bueno, tiene que ver con que justamente en ese momento llegas al proceso neurológico donde podés tener manejo de la ironía, de las Yo metáforas. tengo un sobrino de 5 años que es lo más irónico. Bueno, pero supuestamente en ese momento la ya caga tiene siempre. que haber llegado eso. Si no llegó, Si no llegó, Es ese le falta la vuelta de tiene horno. que haber llegado. Ah, ok. Si no llegó es que le falta la vuelta de horno. nunca viste que estas como Qué loco. los retrasos madurativos, viste que se miden en edad. Nunca tenés un retraso madurativo de 18 años. Pero Claro. tiene que ver con esto, siempre son 13 años, 12 años, 8 años, pero nunca tenés uno de 16, 17. Que existe. Claro, eso es lo que estaba pensando. Bueno, ese es el hombre Eso se heterosexual. permite. Eso es el hombre heterosis promedio. Se permite el dejo. Claro. Como eso Quedarse está a los 18 socialmente todo en bien. el lugar donde tu mamá te sigue planchando la camisa porque vos te quemás con la plancha. ¿No? Todavía no aprendiste cómo no hacerle un agujero a la camisa cuando te la planchás para ir a la escuela. Esos son los 16 años. Básicamente están todos en esa edad. Yo me he cansado de coger con gente de esa edad. de 16. No, es buenísimo. Claro, nunca lo había pensado. Claro. Qué loco. Claro, eso está, ¿ves? Genealogía de la moral. Eso está en nuestro mundo socialmente aceptado. Que vos no sepas a lo largo de toda tu vida cómo cocinar, cual si fueras un adolescente en cuarto o quinto año, en la edad del pavo, a lo largo de toda tu vida, está socialmente aceptado. Ahora, que vos no puedas construir una metáfora como, no sé, como si fueras Jonathan Swift, que no puedas tener un proceso de ironía como si fuera Jonathan Swift, lo cual es muy complejo, nadie es Jonathan Swift, por eso Jonathan Swift fue Jonathan Swift, bueno, entonces sos un poco retardado, no tiene mucho Y sentido. creo que también hay una enfermedad psiquiátrica que tiene como esa base de no poder entender la ironía, pero no me acuerdo. Hay gente que se toma todo, o sea que esto, se toma absolutamente todo literal, no me acuerdo cuál es. Ah, sí. Bueno, No un me tipo de acuerdo. autismo también tiene como eso. Como un rasgo de muchas enfermedades. Miren, lo tendría que repasar, pero prometo que lo haré antes de que se termine ese taller, porque la idea de la univocidad del lenguaje, que tiene que ver con tomar, con no hacer procesos interpretativos, que no haya subtexto, que no haya segundos enunciados y demás, no es una cosa para Spinoza tan grave. De hecho, es algo bastante deseable, justamente porque eso permitiría una mejor comprensión, pero lo tengo que revisar. Y bueno, sí. Y también volver a pensar, nuevamente, cuando esos test que evalúan qué metáforas puedes organizar o qué ironías puedes entender, desde qué paradigma lo estamos haciendo. Es nuevamente lo que pasa con los afrodescendientes. Los afrodescendientes fallan en todos los test de coeficiente intelectual porque están organizados para un paradigma blanco de clase media. Entonces realmente no entienden la consigna. No es que no están pudiendo... Porque son cosas culturales. Tal O sea, cual. Alguien en algún momento de tu vida, en tu proceso de socialización, te explicó qué significaba mal tiempo, buena cara. Porque si no, si venís de otro lugar y te dicen al mal tiempo, buena cara,
hay muchas cosas de los chistes y los refranes que no podés entenderlos si no estuviste socializado Sí. en ese contexto. Vos ibas a otro país, en Brasil no entendía los chistes yo. No los entendía, todo el mundo se reía. ¿De qué se ríe? Bueno, ¿ves? Antisocial, no te traes los chistes de brasilero. Te van a criminalizar. Alegría ten fin. Chao. No me voy a reír. Bueno, entonces sí, usualmente Amanda Bax cae en la bolsita de esto no es verdad, es un fake. Yo creo lo siguiente, yo creo que realmente no tiene la menor importancia comprobar, porque si estamos comprobando la verdad o la falsedad de si ella es capaz o no, perdemos el punto de cómo está operando lo que se está diciendo en el video. Y en realidad lo que los videos promueven, o sea, sus videos, especialmente el que era para hoy, lo que esos videos promueven tiene que ver con los límites del humano, o sea, qué es lo que hace que una persona sea reconocida como humana y no sea torturada médicamente. Son súper interesantes los casos de lo que se llama discapacidades neurológicas porque son como la bisagra entre la enfermedad mental y el capacitismo, ¿se entiende? O sea, están entre los dos mundos. Son discapacitados y además son un poco locos. Están en ambos lugares, ¿se entiende? Todo lo que son las así llamadas patologías neurológicas. ¿Pero quién no es torturado por el sistema médico? Si caes en ese relativismo, después te cuesta entender, o sea, yo entiendo a lo que vas, pero si caes en ese relativismo, el riesgo es terminar pensando que en realidad que Juanita Viale sufre un montón. Y a mí no me cabe la menor duda que cuando Juanita Viale, ¿con quién se había acostado? Con Lustó. Nada. Bueno, claro, yo si Todo. fuera Juanita también le daría, Todo. le daría más a todo el mundo. Obviamente, me dedicaría no a tratar de ser actriz, me dedicaría a coger, a fumar porro y a coger. Como desgraciadamente tengo que trabajar, no lo puedo hacer. Pero bueno, no sé con quién se había encamado la Juanita y a ella le hicieron mierda, creo que era Lustó, no me acuerdo. Bueno, a ella le Está hicieron embarazada Estaba ella. embarazada de otro y... Re embarazadísima. re Con un embarazadísima. bombazo. Y, viste, lo perdió, oh casualidad, Perdió un feto enorme. lo perdió porque, bueno, le iban a pedir un test de paternidad y toda la girada esa. Pero bueno, lo que quiero decir al respecto es que, evidentemente, cuando pasan estas cuestiones, vos te das cuenta que a Juanita la carnearon viva, le sacaron hasta su abuela, dijo que había arrojado la familia al fango, cosa que no dijo la madre de Lustó. Arrojaste a nuestra familia al fango. Digo, ¿dónde está la mamá de Lustó? Dice, o la abuelita de Lustó, o la abuela de Juana, dice, usted Lustó también arrojó a su familia al fango. No, era Juana la que había arrojado a la familia al fango. Y él, que había escrito un libro justo para esa época, o casualidad también, las ventas subieron. Las ventas del libro subieron. Entonces, vos tenés que hacer ese análisis, en el sentido de vos ahí te das cuenta de cómo funciona. El tema es que si vos decís, ¿quién no sufre el encarnizamiento médico? ¿Quién no sufre ¿quién no sufre el poderío el poderío de la biopolítica, del brazo armado de la biopolítica y de la anatomopolítica? Te perdés de entender, bueno, quiénes son los grupos de conflicto. No, bueno, pero también ahí lo que me está faltando es pensar que, a ver, la relación médico-paciente no define a Juana, pero Claro. los discapacitados sí son definidos por esa relación. Y dependen. Y además eso dependen. Es performativo y tiene un montón de cargas sociales y estereotipos. Y esto que te y decía bla. antes, depende de lo que el médico ponga. Vos vas a la junta Te médica identifican, ya está, vos sos esto. Y entonces vas a tener este tratamiento y vas a tener este lugar en la y sociedad. hasta acá te cubre, Al ¿entendés? resto de las personas no nos pasa eso cuando vamos al médico. Nos hacen mierda, pero no nos definen de No socialmente. depende tu beneficio social para eso, o tu asignación, o no sé, o cómo te va a tratar el médico, o incluso, por ejemplo, sí, obviamente los médicos, como el resto del mundo, mira a las mujeres como un poco discapacitadas, o sea, su nivel de comprensión siempre es un poco más bajo que el varón promedio, pero nunca te va a soslayar tanto como si te soslayaría si vos caes con una cierta característica física como la de Amanda Bax, la de Pablo Pineda o la de Estela Yan, que quizás, no sé, bueno, en ciertas situaciones ocurre, o sea, siempre existe eso, ¿no? De que no te hablan a vos.
por ejemplo. Es como que Le hablan al de al lado. vos estás ahí en la cama y hablan entre médicos o lo que sea y es una pieza de estudio que no tiene como entidad. Tal cual. Sí. Sí, o le hablan a tu familiar, al familiar a cargo que esté en ese momento. ¿Entendés? Vos me lo contabas, Cofi, que te hablan a vos. Tremendo. Yo trabajo como acompañante terapéutica y cada vez que vamos a hacer un trámite, aparte con un pibe que se recontra maneja en ese sentido, sobre todo en la cuestión burocrática y todo eso, he aprendido a sacarle el jugo a algunas cosas. Pero vamos a hacer una renovación, un certificado. ¿Qué tiene él? Preguntale a él, le contesto yo además, ¿no? O sea, preguntale a él. Como dando por sentado que yo no va a poder voy responder contestar. y que él no va a poder contestar. Que le está hablando, además, él le está Sí, hablando, él claro. es el que habla. Claro, ¿qué tiene él? Y vos necesitas, ¿qué tipo? Decime, tus papis viven con vos. Tus papis. O sea, así le Chabón de Un chabón de 30 Un chabón años. de sí. 30 años. Papis. Peludo, señores peludísimo. papis. Entonces es una cosa de jardín de infantes. Utilizar, sí. Papis, tus papis. Y él toma medicación. Pregúntale a él si toma medicación. Si él no puede contestarte por el motivo que fuera, pregúntame a mí. Pero primero probá. Pero primero Claro. va. No, pero ya ¿Cómo viene con el Alguna vez estereotipo vuelve a pasar al Claro. instante, No, o y sea, yo, no le carbura. vos que en un momento era como, me pasó con 3 personas el mismo día, porque teníamos que hacer varios trámites, entonces te encontrabas con una persona en un escritorio, después te pasabas a otra persona, y después pasabas a otra persona, y todas las veces era lo mismo. Y ya era como con la tercera yo miraba para otro lado, ¿viste? No le Te hablaba. hacías la sorda. Me hacía la que, claro, la sorda era yo, ¿entendés? Entonces yo miraba para otro lado, sí. Es la hermana con autismo. Claro. Es la hermana con Claro. autismo que Entonces yo el miraba pibe la para está otro cuidando, lado. no la puedo dejar sola. Claro. No la puedo dejar Hasta sola, que la se la persona, y la trajo. persona como que me miraba así, que yo no contestaba, pero aparte miraba por otro lado, sí. Como, no me hables a mí porque yo no tengo nada que ver. ¿Viste? Como esa cara, como esa cara. Sí, sí. Y ahí lo miraban a él y le decían, vos, ¿viste? Es como, bueno, no estoy entendiendo. Ah, claro, ¿viste? Como que la persona quedaba como que no estaba entendiendo. Yo creo que ahí hay que hacer una estrategia. ¿Ves? Hay que hacer una estrategia de disrupción. Como él debería decir algo como, es mi hermana con autismo y no tenía con quién dejarla, Dejarla. entonces la traje a que me acompañe a los hacer el trámites. trámite. No, y por ahí es peor si estás en una silla de rueda con algún tipo de parálisis cerebral o algo así. A mí me pasó Este estar- caso es un tipo de parálisis. Ah, está. Sí. Y bueno, me pasó estar coordinando un grupo y viene un nene que no tenía ni siquiera control de torso. Y viene así en la silla y yo estaba canchera más o menos por lo que era la parálisis cerebral y le digo, hola amigo, yo que sos 5. Y las chicas que estaban conmigo lo miraban así aparte. Y él saltó de la silla y me hizo así. Y todo el mundo quedó así como, ay, se mueve. Fue bastante, sí, pero fue bastante, o sea, yo miraba la mirada de mis compañeras, de todo el mundo y la mamá se puso recontenta. Pero también eso, cuando si vos no sabes, por eso me llamaba la atención esto de danza inclusiva. Digo, ¿cómo puede ser que haya personas que convoquen y no tengan nociones o estén informados acerca de las personas que se van a... Yo creo- chupa un huevo la discapacidad. yo creo que no. Yo te digo, yo creo que sí estaban informadas, solo que no tienen este paradigma. O sea, yo creo que sí estaban informadas. De hecho, una de esas personas tenía, así, a simple vista, lo que se llama una discapacidad, lo que vulgarmente se conoce como discapacidad. Pero me parece que es otro paradigma. A lo que me refiero es, estoy hablando, quizás estoy meando fuera del tarro, estoy diciendo una boludez, pero incluso pensándolo como este modelo de, a ver, ¿por qué en vez de hacerle imitar a un cuerpo con parálisis lo que un cuerpo sin parálisis puede, ¿por qué no llevas al cuerpo sin parálisis a que imite el movimiento de un cuerpo con parálisis para construir una narrativa coreográfica sobre, por ejemplo, la caída de la bomba en un territorio? Eso es el butó. Vos ves a la gente, ves a la gente que hace butó y está moviéndose de una manera O sea, que una para persona muchos con parálisis no es contaría súper como una fácil y danza. que vos Yo- tardás sí. 5 años en hacer ese movimiento, ¿entendés? Vi En una construir nena- la forma. Una Eso es lo que estoy adolescente, sí, diciendo. haciendo una danza en el piso con parálisis cerebral. Ella no caminaba, pero tenía control de torso. Y juro que
yo hice danza afro un tiempo y copié unos movimientos de ella. Bueno, porque a eso voy. Tenían toda una cosa así, increíble. Ahí está, musicalizando. El movimiento. Entonces a eso me refiero. Claro, no, hay que ¿entendés? tener un conocimiento del cuerpo, o sea, de lo que, o sea, si sos acompañante terapéutica, no podés acompañar y no saber qué pasa, o sea, se puede googlear todo. Y ahora es como- preguntarle. sí, tal cual. Digo, porque también esto es algo que en una revista de Pineda, justo que me fue leyendo, decía, esta cosa de que todos los Downs somos iguales. ¿Viste? O todas las personas que están en una silla son igual, sienten lo mismo Me o gusta el tienen rock, la misma... las papas fritas. Claro, tienen la misma manera de moverse. No, realmente cada cuerpo tiene una singularidad y cada persona tiene distintos tipos de lo que se Gustos, considera una parálisis aparte cerebral también, todo. y distintas formas, maneras de llevar su cuerpo, ¿no? Es como preguntarle. Sí, y también esto quizás lo que un poco venía del video de Estela, del desarrollo de trucos, ¿no? De otras habilidades que quizás una persona, por ejemplo esto, ¿no? O sea, desarrollar un movimiento del torso arriba, digamos, de la parte de arriba del cuerpo, que vos, que digamos, no tenés esa parálisis, nunca te lo pusiste a trabajar. Me encantó la posición de la mano, aparte que hizo, que yo lo copié después, porque Porque nunca te lo pusiste a trabajar. Pero eso, o sea, como esas otras estrategias que se desarrollan, que tienen que ver, digamos, con la inteligencia de esa persona, en resolver problemas o poder vivir y transitar por su cuerpo de otra manera que vos no te la planteás, ¿no? Como también me parece que eso estaba mucho en el video de la chica con autismo. Del de Amanda O Bax. sea, vos no estás pendiente, ¿entendés? De cuando tocas esto, qué es lo que te pasa, Claro. no te hipersensibiliza. Claro, ella eso. dice, piensan que yo estoy desconectada, yo estoy tan conectada con el Exactamente. mundo, tan conectada que yo toco y yo flasheé siento... con eso también, que estaba así todo el No, tiempo. como el agua, Tal me estoy cual. comunicando con el agua, no sé, a ver, ustedes son los que no saben comunicarse con el agua, disculpen. Sí, y acá Y porque eso se ve ustedes como una son- falta Claro, y no como una un plus. riqueza en tal caso, Como claro. Y algo- esto no es el símbolo, acá el agua no es el símbolo de nada, no hay una interpretación, sino que es mi cuerpo afectándose. Tocando el agua. ¿Por qué hace hincapié en ese video? Porque una de las cosas que se dice sobre el autismo es que están desconectados. Entonces ella dice, solo medís la conexión cuando puedo utilizar el limitado set de respuestas de tu lenguaje, no cuando uso el mío. Ella plantea que hay una lengua materna que ella tiene, que no es una lengua reconocida como humana, y por ende, como no es una lengua reconocida como humana, Tiene que ella traducir. ella termina siendo no tiene acceso a los derechos, lo cual es muy interesante, porque entonces el problema es la noción misma del humano. Lo humano siempre va a dejar fuera a alguien. O sea, hoy le tocó a Amanda Bax, antes le tocaba a los judíos, mañana le va a tocar a alguien más. Los animales nunca entran, o sea, no, los animales y la diversidad biológica que habita este planeta, nunca les toca. Entonces eso es lo que ella está diciendo, como no estoy desconectada, estoy mucho más conectada que cualquier persona en promedio, solo que lo hago en un lenguaje que el resto de la gente no puede hablar. Y que interpreta como deficiente, Sí, problemático. porque no lo entiende. Porque no lo entiende. Entonces, ¿quién puede, lo que ustedes traían a colación, quién está tan desautomatizada con respecto a su percepción que cualquier cosa que toque, que con la que se conecte, se queda oliéndola así horas o horas haciendo esto? Y después también el elemento, que eso no lo plantea este video, pero que es lo que siempre se plantea con respecto a ciertas lecturas del autismo, es en un mundo tan de mierda, ¿cómo no te vas a desconectar de este mundo Es tan de mierda? desestresante estar Para así, una conectarte con las cosas que realmente tienen valor, ¿entendés? O sea, bueno, ya, ni me hables más de la Sí, vagilada. alguna vez otra cosa que yo pensé cuando vi ese video fue como nada, o sea que también hay determinadas drogas que se consumen para lograr efectos de ese estilo, de percepción aguda de Claro. cosas. Sí, los colores, Sí. el sonido tiene Sí, colores. para que te Se quedes, busca ese para que te estado. quedes horas flasheando, Flasheando la- Compré haciendo los así. honguitos para no sé qué. haciendo horas así. Sí, sí, exacto, para llegar a ese estado de conciencia alternativa que Amanda Bax tiene por derecho propio. Ahora flashea todo el Sí, día. la flashea en colores todo el y el tiempo. estado la mantiene, ya está. Claro, El karma, ¿no? claro. Bueno, eso
no lo terminé de decir antes, pero eso es lo interesante que tiene South Park, porque South Park saca la discapacidad, o sea, primero que se mete con la discapacidad como se mete con todo, que esto lo habíamos hablado la otra vez, que a mí eso me resulta súper interesante, porque uno de los problemas de la discapacidad es que no puedes hacer chistes, no puedes hablar, no estoy hablando de hacerle bullying a la discapacidad, pero hacer chistes como harías chistes con los bajipedos, por ejemplo. Ellos se meten con todo y se meten con esto también, o sea, punto. Esto no queda afuera, no es ese lugar excepcional sacrosanto donde... No, Con eso no se jode. no vamos a hablar así, ¿no ves? Pobre, no, qué pobre, qué sé yo, ¿entendés? Como, no se puede, entonces, por un lado se meten con eso, como se meten con todo lo demás. Y cuando se meten por momentos, hacen estas lecturas de, che, en Tourette lo vieron. O sea, Carmen dice, Y se puede salir en la tele, voy a decir un montón, voy a decir un montón. Puedo decir todo el tiempo insultos a todo el mundo, puedo ser el más nazi y la gente... ¿Viste? Hay un capítulo que me pareció muy similar, que es el de que adopta una identidad trans para poder usar el baño de niños. ¡Ah, esa es genial! ¡Esa es genial! Es lo mismo algo. ¡Esa es genial! Subilo este capítulo después. Es genial. Ese es uno de mis capítulos favoritos. Porque saca, pero todo el microfascismo de lo que nadie quiere hablar. Viste, como es sacrosanto. No te puedes meter, no puedes decir trans y al lado decir, che, creo que te estás avivando un poquito de cómo funciona esto. Porque de repente sos Hitler. Si haces eso, Hitler. Bueno, ese capítulo es lo más. Y se les arma todo un quilombo. ¿De qué baño? ¿Cuál baño? Y que venía a hablar cuando aparece uno que se da cuenta que está haciendo uso de eso como un privilegio y le copia la estrategia. Es que ese siempre es Kyle. Siempre Kyle, el que se da cuenta. Kyle siempre se da cuenta. Y después en el de termina... Handicap igual, todo le copian. En el momento del capítulo que todos aparecen con sus y dicen, ahora somos todos discapacitados, o sea, les aviso. Sí. Bien, entonces, la idea de... La idea del video de Bax tiene que ver con esta cuestión de los modos de afectación. O sea, fíjense, si tomamos el paradigma de Spinoza, Spinoza va a decir que la potencia, el grado de la potencia, mayor o menor potencia, se mide por la capacidad de afectación. Entonces, un cuerpo como el de Amanda Bax es un cuerpo que está muy afectado. Finalmente, tiene una gran capacidad de afectación. Solo que la tiene esa afectación en una cantidad de cuestiones que nuestro mundo, nuestra manera de organizar el mundo no tiene en cuenta. Yo cuando veo así personas como Bax me pongo a pensar cuál habrá sido la recepción de una persona con esa singularidad en el medioevo. Afuera. No necesariamente, porque había, además de hoguera, de un lado, enfrente estaba el bosque. Entonces, a correr libre con los animales, chao, ¿entendés? No era eso un problema, ¿entendés? Por ejemplo, un místico. Claro, Una pero no se le daba ese lugar de no lo podemos generalizar, hay que verlo en época. Sí sabemos, o yo por lo menos, sé cosas, como por ejemplo que la Pitia de Apolo, en el templo de Apolo en Delfos, en el siglo V, que siglo V cuando ya estaba organizada la escuela sacerdotal. Antes de eso todavía más, no tenía ni la escuela sacerdotal que la controlara a la Pitia. La Pitia es la que te dice el oráculo. Edipo le va a preguntar a la Pitia quiénes son mis padres. Pitia dice un oráculo. Básicamente canaliza la divinidad, canaliza a Apolo y dice lo que Apolo diría. O sea, es una semidivinidad, es una mortal que tiene el teléfono de Dios. Es el Papa. Es un poco mejor que el Papa. El teléfono es directo, ¿viste? Le habla, pum, tiene el celular, el WhatsApp de Apolo. Y le contesta, ¿entendés? Canaliza, buenísimo. Entonces, hoy sabemos de la Pitia, que la Pitia probablemente hoy sería una esquizofrénica. Sí, encontraban lo que hoy llamaríamos una esquizofrenia juvenil, temprana, la encontraban y la llevaban, la incorporaban a la escuela sacerdotal, pensaban que canalizaba la divinidad, por eso el oráculo le podría haber dicho, bueno, tranqui, viejo, Meribea no es tu mamá, volvé a Corinto, le podría haber contestado así, por eso contesta lo que contesta, o sea, por eso contesta en oráculo la Pitia. Ahora va a preguntar, ¿quién es mi mamá? Y te dice, te acostarás con tu madre y patarás a tu padre, porque está re drogada, es súper esquizofrénica, sí, porque además estaba respirando unos vapores de unas cosas que eran como hongos alucinógenos.